El que se justifica ya se entregó. Maquiavelo. La mayoría de las personas cree que necesita ser comprendida para ser aceptada. Entonces, ante el silencio hablan más. Cuando son ignoradas, se explican. Cuando son rechazadas, insisten en probar que merecen quedarse. Pero lo que no perciben es que cada palabra lanzada en defensa propia es una abdicación de poder. Maquiavelo no le aconsejaría que explicara nada. Diría, hazte incomprensible, porque lo comprendido puede ser manipulado. Lost, predecible, descartado. El intento de ser entendido es, muchas veces, un acto desesperado de sumisión emocional. Y lo más cruel es esto. Cuanto más insiste en ser visto, más pierde el dominio de lo que es, hasta que su imagen sea definida por quien ya decidió no escucharlo. Y entonces usted se vuelve predecible, rastreable, repetible. Alguien que en el intento de ser aceptado entregó su alma a cambio de una explicación. Usted no perdió el control cuando fue ignorado. Perdió cuando intentó justificarse, porque al intentar explicar su valor, lo debilitó. Maquiavelo escribiría, quien necesita explicar su posición ya la ha perdido. Y tendría razón. En el momento en que usted se inclina para ser comprendido, entrega las llaves de su propio territorio emocional. Transfiere el poder de validación a alguien a quien ni le importó escucharlo. Esto no es diálogo, es sumisión. El error nunca fue ser rechazado. El error fue pensar que una explicación cambiaría eso. El juego del silencio no se rompe con argumentos, se rompe con ausencia, porque la ausencia confunde, mientras que la explicación lo expone. Usted se vuelve predecible, accesible, controlable. Y en el mundo emocional, todo lo que es fácilmente descifrado termina siendo fácilmente descartado. Existe un punto en que la explicación ya no conecta, se arrodilla. Usted empieza queriendo ser comprendido y termina implorando ser visto. Es en ese exacto momento que su voz pierde fuerza. Ya no está hablando, se está ofreciendo. Y Maquiavelo tendría un nombre para esto: rendición psicológica. Usted no se da cuenta, pero cada justificación que da se convierte en un recordatorio de que está intentando convencer a alguien que ya decidió no considerarlo. Es cuando el otro deja de escucharlo no por maldad, sino por superioridad. Porque ahora él tiene algo que usted quiere, atención. Y usted, con todas sus palabras sinceras, se vuelve predecible, inofensivo, débil. Y la debilidad emocional, cuando se expone, sin equilibrio, se lee como carencia, nunca como profundidad. Por eso el silencio a veces es más digno que cualquier intento de explicación. La mayor ironía del juego emocional es esta: cuanto más intenta probar que merece estar allí, menos digno parece a los ojos de quien observa. Porque, como decía Maquiavelo, el poder no se ruega, se impone, y lo que usted hace al justificarse es suplicar por validación. En lugar de mostrar valor, se doblega por él. En lugar de generar duda, entrega respuestas. Y donde hay demasiada certeza, el respeto muere. Usted puede tener las mejores intenciones del mundo, pero si insiste en explicar su valor a alguien que lo ignora, está solo gritando en un vacío que ya no le pertenece. Y es en ese momento silencioso y brutal que usted necesita elegir: continuar suplicando para ser comprendido, o retirarse sin decir nada más. Porque quien aprende a callar cuando todo dentro quiere explicarse, comienza a construir respeto en el lugar exacto donde perdió la voz. La mentira es antigua, disfrazada de consejo noble, lo acompaña desde temprano. Sea transparente, la gente lo entenderá si es sincero. El problema es que esto rara vez sucede, porque la gente no quiere verdades crudas, quiere confort emocional. Y cuando su dolor, su visión o su intensidad se salen del guión, ellos callan, o peor, descartan. Lo que nadie le contó es que la sinceridad no genera respeto cuando se entrega a quien no tiene estructura para lidiar con ella. Y es por eso que Maquiavelo nunca hablaba de transparencia como fuerza, hablaba de imprevisibilidad, porque lo imprevisible confunde, desequilibra, impone. Ya lo predecible, lo explicable, lo emocionalmente expuesto, es fácil de etiquetar, explorar y abandonar. La mentira que le contaron fue esta: que si usted hablara con el corazón, alguien se quedaría. Pero en la práctica, quien más lo escuchó fue quien menos lo respetó. Usted pasó la vida intentando ser claro, honesto, directo, pensando que esto garantizaría conexión.
Pero lo que consiguió la mayoría de las veces fue desvalorización. La gente no lo respetó más por su transparencia. Lo vieron como alguien emocionalmente demasiado disponible, fácil de leer, fácil de manipular. Y así fue como la mentira se hizo hábito. Usted comenzó a explicar demasiado, a hablar demasiado, a disculparse por sentir, a justificar su dolor como si fuera un error que necesitaba ser traducido para que lo aceptaran. Maquiavelo nunca confiaría en quien se expone tanto, porque la exposición continua es autosabotaje disfrazado de madurez. La verdad es dura. Cuanto más se explica, menos impacto causa. Cuanto más se entrega de sí, más fácil es desconsiderarlo. Y cuando todo en usted es predecible, el otro ya aprendió cómo ignorarlo, sin culpa y sin vuelta. ¿Ya se ha sorprendido explicándose demasiado? Intentando justificar lo que sintió, lo que quiso, el porqué de su dolor, como si estuviera siempre en un tribunal emocional, suplicando comprensión. Creemos que estamos siendo maduros, pero en el fondo estamos implorando no ser abandonados. Es sutil, pero es devastador, porque cuanto más habla, más débil parece, y el otro lo percibe. Siente que usted necesita su presencia más de lo que él necesita la suya, y en ese momento usted pierde el control. Maquiavelo diría que ese es el instante exacto donde el poder cambia de manos. Usted no se está comunicando, se está ofreciendo. Si ya vivió esto, comente aquí. Comparta su experiencia. Puede parecer pequeño, pero escribir puede ser su primer acto de lucidez. Y envíe este video a alguien que necesita dejar de explicarse. Quizás salve lo poco que aún le queda de dignidad. Usted no nació queriendo explicarse. Fue condicionado a ello. Cada silencio que recibió, cada desprecio no resuelto, cada ausencia sin respuesta, fue moldeando la idea de que quizás usted necesitaba hablar más, ser más claro, más bueno, más accesible. Solo que nadie le avisó que quien necesita explicar todo ya perdió la mitad del respeto. Maquiavelo jamás gastaría energía intentando ser comprendido. Prefería el misterio, la duda, la imprevisibilidad. Porque donde hay silencio hay tensión, y donde hay tensión, hay poder. A partir del momento en que usted deja de justificarse, algo cambia. No en el otro, en usted. Su voz interna comienza a fortalecerse. Usted entiende que el control no viene de ser aceptado, viene de saber callar. Y a partir de aquí, no hablaremos más de error. Hablaremos de táctica, de ausencia pensada, de silencio como arma. Porque quien aprende a no explicarse, comienza de hecho a ser temido. Maquiavelo jamás aconsejaría que usted gritara por respeto. Prefería otra arma, el silencio. Porque el silencio no expone, asfixia. El silencio no agrede, desestabiliza. Y lo más importante, no necesita ser defendido. La ausencia intencional crea un tipo de ruido que el otro no sabe descifrar. Y es exactamente ahí donde reside el poder. Porque quien desaparece sin avisar, quien deja de reaccionar, quien se calla ante la manipulación, desarma cualquier intento de control emocional. El otro espera su explicación y usted entrega misterio. Él quiere entender su dolor y usted entrega ausencia. Esto rompe el guión. Esto genera incomodidad. Y la incomodidad, como diría Maquiavelo, es una forma silenciosa de superioridad. El silencio estratégico transforma su presencia en peso. Y lo transforma a usted en alguien imposible de ignorar, justamente por no intentar más ser visto. La ausencia, cuando se usa con precisión, no es fuga, es dominio. Es usted creando un vacío donde antes había previsibilidad. Maquiavelo llamaría a esto ruptura simbólica. Salir de escena sin ruido, pero con intención, porque el ser humano no soporta espacios sin respuesta. Y cuando usted deja de explicarse, el otro comienza a inventar versiones sobre usted. Se pregunta si usted se cansó, si superó, si se volvió otra cosa. Ninguna de esas preguntas tiene respuesta, y eso es lo que duele. La duda corroe más que el rechazo, y el silencio, cuando está bien sostenido, se convierte en una prisión emocional para quien siempre supo exactamente dónde encontrarlo. Usted no necesita gritar su ausencia, solo necesita hacer falta de la manera más fría posible, no avisando, no explicando, no permitiendo que lo lean más. Esa es la fuerza de quien entendió que desaparecer a veces vale más que ser escuchado.
Desaparecer es fácil. Difícil es seguir. Desaparecido cuando el silencio no recibe respuesta, cuando la notificación no llega, cuando nadie pregunta dónde está usted. Es ahí donde aparece su vicio en ser validado. Y si usted cede, todo se desmorona, porque el poder de la desaparición radica en no esperar reacción. Maquiavelo jamás aconsejaría a alguien desaparecer buscando impacto. Aconsejaría desaparecer por estrategia. No se trata de herir, se trata de reequilibrar. El error es desaparecer queriendo ser seguido, observado, notado. Eso sigue siendo dependencia. Sigue siendo carencia disfrazada de táctica. El verdadero poder nace cuando usted acepta que quizás nadie lo eche de menos y aún así permanece en silencio. Porque el respeto no viene de quien vuelve rápido. Viene de quien logra retirarse sin mirar hacia atrás. Esto es dominio emocional. Esto es madurez psicológica. Este es el tipo de ausencia que pesa más que cualquier presencia implorada. Usted nunca tuvo el control mientras intentaba ser escuchado. Comenzó a controlar cuando dejó de reaccionar. El silencio no es solo ausencia, es lenguaje. Es el código de quienes entendieron que la predictibilidad es debilidad. Maquiavelo no necesitaba gritar para mandar. Creaba tensión con la ausencia. Imponía respeto con frialdad. Y eso es lo que usted comienza a hacer cuando deja de buscar explicaciones y comienza a moverse como quien ya entendió el juego. Desaparecer en este escenario no es sobre orgullo, es sobre jerarquía emocional, porque cuando usted desaparece sin implorar ser sentido, el orden se invierte. Deja de ser la opción olvidada y se transforma en la ausencia incómoda. No porque lo notaron, sino porque en el fondo sabían que usted siempre estuvo allí, y ahora ya no está. A partir de aquí, el silencio ya no es estrategia externa, se vuelve escudo interno, y eso cambia todo. Desaparecer del otro es simple. Lo realmente difícil es desaparecer del propio vicio en ser visto, porque lo que lo atrapa no es el otro, es la necesidad interna de ser recordado, reconocido, validado. El control emocional no comienza cuando usted silencia al mundo, comienza cuando usted se silencia a sí mismo. Maquiavelo no se ocupaba de sentimientos, se ocupaba de impacto, y el mayor impacto que usted puede causar es el que nadie ve. Es cuando siente la urgencia de volver, de enviar un último mensaje, de explicar una vez más, y no hace nada. Siente todo, pero no se mueve. Esto no es frialdad, es fuerza, porque el dominio interno nace cuando usted soporta el vacío que antes llenaba con justificaciones, cuando usted sostiene la ausencia incluso sin aplauso, cuando aprende a vivir sin público. Es en ese silencio que su reconstrucción comienza, y el mundo deja de ignorarlo. Ya no necesita ser fuerte para los demás, necesita ser firme consigo mismo, porque es su mente la que intentará sabotarlo. Le dirá, solo un mensaje más, solo una oportunidad más. Intentará transformar la nostalgia en recaída, y si obedece, todo lo que construyó hasta aquí se desmorona. Maquiavelo escribiría, quien no gobierna su impulso no merece liderar nada, y tendría razón. El verdadero dominio no es sobre controlar al otro, es sobre no obedecer a la propia desesperación, porque el impulso quiere confort inmediato, pero el autocontrol construye respeto a largo plazo. Usted puede sentir todo, pero no necesita actuar en base a ello. Cuando usted domina la voluntad de buscar, de explicar, de mostrarse, envía un mensaje silencioso. Ya, no necesito que me vean. Ya estoy completo. Y en ese momento usted deja de ser una presencia que implora y se convierte en una ausencia que pesa. Nunca fue débil por sentir, pero fue esclavo cada vez que obedeció al impulso de volver, de justificarse, de probarse. Esto no es amor, es dependencia emocional disfrazada de lealtad. Y Maquiavelo sabía, quien actúa bajo impulso pierde el territorio, y su territorio es interno. Es el control que nadie ve, pero todo el mundo siente. Cuando sientas, usted domina el gesto. Cuando se calla en el apogeo de la voluntad de gritar, rompe un ciclo. Y en ese silencio usted envía el mensaje más poderoso de todos. Ya no necesito implorar por espacio. Si esto lo hizo pensar de verdad, dele me gusta ahora y compártalo con quien necesita despertar de la ilusión. Quizás esto salve el futuro de alguien. Comente. Ahora veo el mundo como es, porque ver duele,
Pero seguir ciego destruye todo lo que usted aún puede ser. El autodominio no es volverse piedra, es no ser rehén, es sentir todo y aún así elegir el silencio. Es entender que responder al impulso es ceder el control y que cada vez que usted persigue a quien lo ignora, no está luchando por amor, está abandonándose a sí mismo. Maquiavelo no enseñaba sobre sentimientos, enseñaba sobre control. Y el control más poderoso es aquel que nadie aplaude. Es aquel que ocurre cuando a solas usted decide no moverse, cuando siente el dolor y no actúa, cuando escucha el eco de su pasado y no responde. Es en ese punto donde nace el respeto, no del otro sino suyo, porque a partir de aquí usted ya no quiere ser aceptado, usted quiere estar completo, y el precio para eso es alto, callar cuando todo en usted grita por contacto. Pero quien paga ese precio nunca más es tratado como una opción. Usted pasó demasiado tiempo intentando ser comprendido, pensando que si fuera lo suficientemente claro, alguien se quedaría, que si fuera lo suficientemente bueno, alguien los vería. Pero el mundo no funciona así. La gente no valora lo que es transparente, valora lo que no puede controlar. Maquiavelo entendería esto con frialdad. Cuanto más se expone, más se entrega, y cuanto más se entrega, menos valor impone. El verdadero poder comienza cuando usted deja de ofrecer explicaciones y comienza a ofrecer consecuencias. Cuando usted entiende que no es su función ser comprendido, es su función respetarse. El silencio entonces deja de ser reacción y se vuelve elección. La ausencia deja de ser fuga y se vuelve criterio. La voluntad de ser aceptado desaparece y nace algo mucho más peligroso, la conciencia de que usted nunca más va a mendigar espacio donde ya fue olvidado. Quizás usted nunca fue realmente escuchado. Quizás solo aprendió a explicarse demasiado pronto, como un reflejo, como un vicio, como un grito que nadie nunca quiso escuchar. Y por eso siguió intentando. Cada palabra suya fue un intento de ser notado. Cada explicación, un intento de no ser abandonado. Pero llegó un momento en que esto dejó de ser comunicación y se convirtió en autosabotaje. Y es ahí donde usted necesita elegir. Continuar siendo leído como predecible, accesible, explicable, o comenzar a construir el tipo de presencia que impone respeto incluso en silencio. Maquiavelo no hablaba de afecto, hablaba de influencia, y la más poderosa de todas es aquella que se impone sin sonido. Y ahora le pregunto, si nunca más pudiera justificarse ante nadie, ¿quedaría aún de su identidad? Lo que quede es lo que usted realmente es.